especiales de propiedad. Para eso quiero que tengan todas sus guías conceptuales a mano, por favor. Vamos a ir leyendo algunas cosas. Es un tema bastante extenso. Les comentaba hace un momento que tenemos las guías conceptuales para los temas que vamos a desarrollar entre hoy y el día jueves, porque es bastante extensito. Están los temas relacionados con las formas especiales de propiedad. Y entre las formas especiales de propiedad, pues encontramos... Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Encontramos en primer lugar a la copropiedad, luego a la medianería y por último a la propiedad horizontal, que tanto la propiedad horizontal como la medianería son una copropiedad, pero una copropiedad forzosa. Entonces, vamos a ir analizando cada una de ellas en el desarrollo de los respectivos temas, ¿verdad? Entonces, empezamos ahí. Ay, permítame, silencio. Empezamos con ese tema. Van a tener también a mano su Código Civil y nos vamos a ubicar a partir del artículo 485, en este momento para el 504, porque nuestro tema principal es la copropiedad. Estos temas de las formas especiales de propiedad, que abarca tanto el tema de copropiedad, propiedad horizontal y medianería, es una especie así como de la posesión y la usucapión. Primero debemos de entender muy bien en qué consiste la copropiedad y para eso les voy a dejar la tarea no solo de leer los artículos relacionados con el tema en el Código Civil. Claro que aquí en el desarrollo de la transmisión vemos algunos y también les voy a dejar una tarea que consiste en investigar el significado de algunas palabras que nos van a servir de base para nuestra próxima clase cuando tratemos los temas de medianería y propiedad horizontal. Se los voy a dejar al finalizar la clase. Entonces, les comentaba que la copropiedad puede ser voluntaria porque las personas de común acuerdo por medio de un contrato pueden crear, modificar o extinguir una obligación y también puede ser forzosa, como en el caso de la propiedad horizontal y de la medianería, que ya vamos a ver. Pero hoy, repito, debemos de estudiar y concentrar nuestra atención en el tema de la copropiedad como forma especial de propiedad. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos la propiedad? Vimos sus limitaciones, vimos sus derechos, vimos sus prohibiciones, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué es la propiedad? A ver si alguien se recuerda qué es la propiedad. Derecho de gozar y disponer de los bienes. Ajá, ¿solo eso? ¿Qué más conlleva la propiedad? ¿Será que porque yo voy a gozar y disfrutar de un bien puedo hacer lo que desees con ese bien? No, licenciada. De acuerdo a los porque pertenece a una persona. ¿Y qué más? Porque tiene limitantes. Carmen, por favor, dejen a Carmen María hablar. Carmen María. Porque también tiene sus limitantes. También tiene sus limitantes y no se olviden que deben observarse las obligaciones que establecen las leyes. Recordemos el 464, a ver quién quiere
leer el artículo 464 para que recordemos qué es propiedad. Es un derecho real, definitivamente, ¿verdad? Porque en eso estamos. Shirley, por favor. Buenas tardes, licenciada. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ok. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que es un derecho de gozar y disponer, pero no es un gozo y una disposición tan libre de los bienes, sino que vean que hay límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Por eso es que cuando vimos la propiedad, no sé si se recuerdan, que vimos también las limitaciones de la misma. Y en las limitaciones de la propiedad, ahí se incluyen las prohibiciones, las limitaciones, ¿verdad? Y las obligaciones indistintamente, que están reguladas ahí a partir del artículo 473 al artículo 484 del Código Civil. No olviden también que tenemos acciones protectoras del dominio, ¿verdad? Y facultades inherentes a la propiedad. Bueno, pues ahí estamos hablando de una propiedad en general, de una propiedad común, ¿verdad? Entonces, ejercemos nuestro derecho de gozar y disponer de ese bien, porque el derecho real de propiedad conlleva esas dos facultades, gozar y disponer de los bienes, pero no olvidemos siempre que hay limitaciones, ¿verdad? Hay prohibiciones, hay obligaciones, ¿verdad? No es de ejercer ese derecho como a mí se me place o se me plazca y que me importa lo que le suceda a los demás. ¿Se recuerdan cuando vimos aquella limitación que existe en cuanto a que si haces una excavación en tu inmueble, hay que respetar siempre que no vaya a perjudicarse al inmueble del vecino y que en caso de ocasionar un daño al vecino, pues estás obligado a la reparación de daños y perjuicios, la reparación del bien y al pago de daños y perjuicios ocasionados. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que la propiedad tiene sus formas especiales. ¿Por qué? Fíjense que se llaman formas especiales porque ahora vamos a ver, por ejemplo, que un bien o un derecho puede pertenecer a varias personas, o porque ellos lo deciden en forma voluntaria, o bien porque puede suceder, por ejemplo, una herencia. Y entonces en una herencia todos van a ser herederos al mismo tiempo, están en copropiedad de los bienes y hasta que se haga la partición de los mismos, entonces ya tendrán su parte respectiva de propiedad. Sin embargo, vamos a leer el artículo 485, por favor. Vean, ahí tenemos en el capítulo 3 de la copropiedad y en el párrafo primero tenemos disposiciones generales. ¿Cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad, según el artículo 485, cuando un bien o un derecho, entonces pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, entonces se regirá la copropiedad por las disposiciones de este capítulo. ¿Qué significa pro indiviso? A ver. ¿Aló? ¿Están ahí los 148 estudiantes? Significa que una persona tiene el derecho a esa propiedad, licenciada. Significa que no se divide. Exacto, gracias, madre. Significa que no se puede dividir, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede dividir? O sea, está el bien, está el derecho sin dividirse. Es decir, que ninguno de los copropietarios tienen el derecho pleno de la propiedad en sí, sino de la parte alícuota que le corresponde. En relación, la propiedad la va a ejercer sobre esa parte que le corresponde y entonces sobre esa parte sí tiene la libre disposición. Pero como estamos hablando de una copropiedad, pues en la copropiedad ya vimos que ese bien o ese derecho pertenece a varias personas. Entonces, sin dividirse, ¿verdad? Y eso implica que como pertenece a varias personas, entonces así deben ser
la toma de decisiones, por ejemplo, ¿verdad? ¿De dónde se origina entonces la copropiedad? Hemos visto entonces, de acuerdo al artículo 485, que a falta de contrato. O sea, lo primero es que la copropiedad puede originarse por medio de un contrato o a través de un contrato. Veamos ese artículo 1517 del Código Civil, en donde está en el 1517 del Código Civil, encontramos entonces en qué casos hay contrato. Vamos hasta el título quinto, obligaciones provenientes de contrato, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1517. ¿Quién lo desea leer? Sí, Carla. Carla Siam. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. 1517, por favor. Está bien, licenciada. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ok, entonces, dos o más personas convienen ¿en qué? En crear, modificar o extinguir una obligación. Esos son temas que ustedes ya van a ver en el próximo curso de Derecho Civil. Y dos o más personas, ¿verdad? Convienen, o sea, están de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación y a eso se le llama contrato, ¿verdad? Pero el contrato también, la copropiedad también se puede originar por una clase de sucesión. ¿Se recuerdan? Cuando vimos los modos de adquirir la propiedad, entre ellos encontrábamos las diferentes clases de sucesión mortis causa, o sea, los efectos se van a producir después de la muerte del causante. Entonces, si una persona otorga testamento, en ese testamento designa los bienes, los derechos y las obligaciones inclusive para cada uno de los herederos, o mejor dicho, legatarios, porque va a determinar específicamente, va a determinar previamente y en forma específica a quién o a quienes le va a corresponder cada uno de los derechos y entonces de esa forma se va a repartir ese patrimonio que se está sucediendo. Ahora, cuando hablamos de la herencia es a título universal y ahí se transmiten derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Cuando la sucesión es intestada porque hace falta un testamento, entonces los presuntos herederos van a ser copropietarios de todos los bienes, de todos los derechos y de todas las obligaciones, porque ahí no se ha determinado específicamente quién tiene la propiedad de X o Y bien. Veamos el artículo 1108. El tema de sucesión lo vamos a ver después, también explicado en la parte final del programa. 1108. 1108. Por favor. No sé si alguien lo quiere leer. Sí, Brian. 1108. Artículo 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. Exacto. Entonces, muchas gracias. Entonces, hasta que se haya hecho la partición, ya se le va a conferir a los coherederos, como están en copropiedad, pro indiviso, ¿verdad? O sea, sin dividir, exclusiva de los bienes que la ley le ha adjudicado. Ese tema también lo vamos a ver posteriormente. Entonces, volviendo al tema, la propiedad aplica, ¿verdad?, para bienes y derechos pro indiviso, o sea, bienes y derechos que están sin dividirse, ¿verdad? Y que va a permitir entonces una partición, o sea, que se puedan dividir. Después, posteriormente va a permitir que se pueda dividir, ¿verdad?
porque en este momento de la copropiedad todos son dueños de la parte alícuota o la parte proporcional que les pertenece, ¿verdad? Pero no son dueños exclusivos de todo el bien, solo de la parte que les pertenece. Por eso es proporcional, parte alícuota, y lo encontramos ahí en el 486. En la siguiente columna tengo un listado de los derechos y obligaciones de los copropietarios. Hemos visto entonces que se puede originar de un contrato y también puede ser motivo de copropiedad la sucesión intestada, ¿verdad? Ahora bien, eso implica que todo condueño, porque aquí hay condueños, ¿verdad? Porque todo ese bien, ese derecho pertenece a varias personas. Entonces, todo condueño tiene la plena propiedad, pero de la parte proporcional o alícuota que le corresponda. Vean el artículo 491, derecho de cada condueño, y tienen derecho también a pedir la división porque no están obligados a mantenerse pro indiviso, sino que pueden pedir la división de la cosa común y pueden sujetarse entonces a que ese pacto de indivisión se celebre por un periodo de 3 años y que pueda prorrogarse por un periodo de igual duración, o sea, de 3 años. Alguien que quiera leer, por favor, el artículo 491. Sí, Armando. No, perdón, Amanda. Ya vieron, ya ni leo bien. Amanda, por favor. Buenas tardes, licenciada. Despacio, hoy, el 491. Artículo 491, derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde. Alícuota. Gracias. Que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Va, entonces, miren, pues hagamos un alto ahí. Permítame, Amanda, ya va a continuar. Les está diciendo que el condueño, ¿verdad? Todo condueño tiene la propiedad, la plena propiedad de la parte alícuota o proporcional que le pertenece y que por lo tanto puede disponer de ella, porque puede enajenarla, puede cederla, puede grabarla, ¿verdad? Entonces, para su aprovechamiento. Continúe, Amanda, por favor. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho. Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Ya estamos viendo entonces el tema de copropiedad y ahora aparece una figura más que es el famoso derecho de tanteo. Ustedes lo tienen en su guía número 38, el derecho de tanteo. ¿En qué consiste ese derecho de tanteo? Pues en primer lugar es un derecho preferente, ya vamos a regresar a ese artículo, al 491, veamos ahora el 498. Es un derecho preferente, pero que tienen únicamente los copropietarios, ¿verdad? No terceros, solamente los copropietarios. Ellos tienen derecho a ejercer su derecho de tanteo, pero ¿en qué consiste? Pues consiste en que tienen un derecho preferente de obtener todo o parte de la cosa común en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta que tienen los comuneros. Entonces, antes de tomar una decisión y hacerla con personas
que están fuera de la comunidad, o sea, no son copropietarios de ese bien o derecho. Primero, los copropietarios ejercen ese derecho en relación al bien sobre el cual ejercen la copropiedad, y luego ya lo podrá adquirir otra persona. Pero mientras tanto, ese derecho de tanteo le corresponde a los copropietarios. Bueno, ahí lo tienen en su última columna de la guía número 38 y también lo tienen en su artículo 498. ¿Alguien que quiera leer el artículo 498, por favor? Sí, Madeline. Artículo 498. Derecho de tanteo. Si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieren el arriendo dos o más comuneros y no lograren ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. En el condominio. Bueno. Entonces, ya vieron acá en este artículo 498, se indica en conclusión que el derecho de tanteo es el derecho preferente a obtenerla, o sea, el bien en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta, pero solo aplica para los que ejercen la copropiedad sobre ese bien, o sea, para los copropietarios, no para un extraño. Si ellos ejercen su derecho de copropiedad y no están interesados en adquirir ese bien, entonces ya podrá participar una persona que esté fuera de la copropiedad. Entonces aquí vamos conociendo estos temas interesantes y que ya son diferentes, ¿verdad? Que van aumentando entonces nuestro conocimiento. Vamos ahora con el segundo. Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común. Y ahí lo tienen en el artículo 489. Miren, innovaciones. Ninguno de los dueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios, que representen por lo menos las 2/3 partes del valor total de la misma. ¿Cómo ingresa? Bueno, luego tenemos que cada partícipe, o sea, cada copropietario puede servirse de las cosas comunes, según lo regulado en el artículo 487. Vea, uso de la cosa común. ¿Quién no quiere leer? Uso de la cosa común que está en el artículo 487. Sí, Madeline. Perdón, yo la tenía levantada por una duda, pero si gusta igual lo puedo leer. ¿Y qué duda tenías? Porque las dudas ya ves que las preguntamos al final. ¿Qué pasó? Pero es sobre el artículo que acaba de leer, que dice que del 491, que dice propiedad de la parte alícuota. ¿A qué hace referencia alícuota? ¿Qué significa? Proporcional, lo he estado diciendo en el transcurso de la transmisión. La parte alícuota es la parte proporcional que te corresponde como copropietario, ¿verdad? Porque tú como copropietario, vuelvo a repetir, no eres dueña exclusiva de toda la propiedad, sino que de una porción. Por ejemplo, si compran una finca, tú y tu hermana o hermano, esa finca pertenece a 2 personas. Puede pertenecer a 3 si en caso son 3 hermanos. A eso se refiere. ¿Ya? Madeline, ¿está ahí? Sí, gracias. ¿Me escuchó? Es que como no responde y no se sabe si están ahí, presumo que no están poniendo atención. ¿Va a leer el artículo? Por supuesto, el 487. Sí. Uso de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarla según su derecho.
según su derecho, o sea, su derecho proporcional, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una finca, una casa, y esa pertenece a 4 personas, entonces tienen su parte alícuota, ¿cuál sería? El 100% es todo el bien. ¿Y ustedes son 4 hermanos? 25%. El 25%. 25% de todo ese bien, ¿verdad? Muy bien, ok. A eso se refiere. Y como ese bien pertenece a varias personas, entonces van a tomar las decisiones en conjunto, ¿verdad? Y entonces van a ejercer su derecho de tanteo y entonces pueden realizar y celebrar su pacto de indivisión. Luego tenemos que cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa y que lo tenemos en el artículo 489. Leamos el 489, por favor. Sí, Amanda. Innovaciones. Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios que representen por lo menos las 2/3 partes del valor total de las mismas. Ya veo. Entonces, para hacer una innovación, se necesita el consentimiento ¿de quién? De los copropietarios, ¿verdad? Porque no eres única y exclusivamente dueña del bien, sino que ejerces copropiedad y puedes disponer de tu parte alícuota o proporcional. Entonces, allá ya lo vimos en el artículo 489. Hace un rato les comentaba que en el tema de la copropiedad existe el famoso derecho de tanteo, que es un derecho preferente que tienen los copropietarios. Ahí solo los copropietarios, un extra no, ¿verdad? Solo los copropietarios tienen derecho a ejercer su derecho de tanteo porque es un derecho preferente para adquirir la cosa común en igualdad de condiciones del que ofrezca el mejor postor, ¿verdad? O sea, la mejor propuesta que tienen los comuneros. Pero ese derecho de tanteo, repito, solo lo tienen los copropietarios en este sistema de copropiedad. Ahí lo tienen desde el artículo 491, que ya leímos, y al 498, que también ya leímos el 498, ¿verdad? Que lo tienen derecho de tanteo, ya ambos artículos ya fueron leídos. Ningún copropietario, esto es bien interesante porque da origen a otra figura más que es el pacto de indivisión. Ningún copropietario está obligado a mantenerse en la comunidad, o sea, puede solicitar la división en cualquier momento y entonces hacer ver los motivos por los cuales a ese copropietario ya no le interesa mantenerse en la comunidad. Veamos el artículo 492, por favor, del Código Civil. 492. ¿Qué pasó? Sí, Amanda, volvemos como que solo a Carla Yanetzian, que lea ahora ella, Amanda, porque tú ya has leído varios. Parece que solo como 10 están conectados en la clase. Los demás deben de estar durmiendo, seguramente. ¿Vas a leer? Sí, licenciada. Bueno, lee pues. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Sí. Si ellos y los copropietarios quisieran vender sus partes, entonces primero, como lo leyó la compañera acá, debe ejercitarse ese derecho de tanteo
porque las personas no están obligadas también a mantenerse ahí pro indiviso, ¿verdad? Sino que tienen derecho a solicitar la división. Lo acabamos de leer entonces aquí en el artículo 492, ¿verdad? Ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida en la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderla, solo si ellos quisieran venderla, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste el pacto de indivisión? Ahí lo tenemos en el artículo 493. Vean esto. Será válido. Ya vimos en el anterior que nadie está obligado a mantenerse proindiviso, ¿verdad? O sea, mantenerse unido. Entonces, la ley propone que se pueda realizar esa división de la cosa común o derecho. Pero aquí en el 493 nos indica que es válido el pacto de conservar la cosa individa por un determinado tiempo, ¿verdad? Que no debe exceder de 3 años. Ese pacto de indivisión entonces se celebra entre los copropietarios, llegan al acuerdo de mantenerse unidos, ¿verdad? De conservar el bien en forma indivisa por el plazo de 3 años, ¿verdad? Ese plazo, vean ahí en el 493, puede ser prorrogado por una nueva convención, o sea, un nuevo acuerdo, un nuevo contrato. La autoridad judicial, aquí ya hay discrepancias, ¿verdad? Cuando lo exija grave y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Pero, ¿qué sucede en ese caso? Ahí será el juez quien la determine, ¿verdad? Ahí, pues, entonces hay que acudir ante un órgano jurisdiccional competente para que sea declarada la misma. Ahora vamos entonces, vamos con las causas de extinción, ¿verdad? Hemos visto hasta este momento entonces cómo se origina, qué sucede cuando un bien está en copropiedad. Hemos platicado o expuesto, mejor dicho, estas dos figuras que nacen precisamente de la copropiedad, que es el derecho de tanteo y el pacto de indivisión, ¿verdad? Que puede celebrarlo por 3 años y puede ser prorrogado por un periodo igual, o sea, otros 3 años. Ya vimos entonces también que la copropiedad se origina de un contrato, ¿verdad? Y que también se origina de la herencia. Cuando ya se hace la partición de esa herencia, entonces ya eres dueño exclusivo de tu parte, ¿verdad? La parte que dices cuando se realizó la partición. Luego tenemos ahí, compañeros, las causas de extinción, las tenemos en un solo artículo, en el 503. ¿Cuándo se extingue entonces esa copropiedad? ¿En qué casos? Pues, en primer lugar, la copropiedad va a cesar cuando se divida la cosa común. El ejemplo de la finca que pertenece a 4 personas, ¿verdad? Y entonces deciden que hacer la partición para que ya cada quien tenga su finca en forma independiente y así la van a inscribir en el registro de la propiedad, porque mientras tanto esa finca pertenece a los 4 condueños, comuneros, ¿verdad? También cesa la copropiedad si se pierde el bien o el derecho. Y aplica también cuando se destruye el bien o el derecho o bien se transmite. Si, es decir, van a vender la finca que pertenece a las 4 personas, ahí ya perdieron su derecho porque, digamos, 4 hermanos me van a vender la finca a mí. Entonces, aquí se unifica en una sola persona y ustedes ya perdieron ese derecho de copropiedad. ¿Por qué? Porque enajenaron su bien, lo transmitieron, me lo vendieron. Y también por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un mismo copropietario. Están los 4 hermanos,
María, Juan, Pedro y Marisol. Ok. Entonces vengo yo, Marisol, y les digo, miren mucha, véndanme su parte. Yo estoy interesada en la finca, voy a invertir en ella. Entonces, a ver, Juan, véndeme tu derecho de propiedad de tu parte alícuota. Se ejerce el derecho de tanteo y yo puedo adquirir las 3 porciones para unificar en la mía todo esa, unificar las partes alícuotas que les pertenecían a ustedes como coherederos, y entonces ya solo habrá una persona dueña de la finca. Ese es el otro. Entonces, todas las cuotas se reunieron en un solo copropietario, ¿ya? En ese caso, usted ya pasa a ser la propietaria. Sí, Armando, yo voy a ser la propietaria porque le compré a mis 3 hermanos. Entonces, ahora yo soy la propietaria de todo el bien. Ahí ya no va a haber copropiedad. Es una de las causas por las cuales cesa la copropiedad. Ahora solo hay una propiedad normal como regula el 464, ¿verdad? Pero mis 3 hermanos, con mis 3 hermanos, ya ejercieron su derecho de tanteo. Ellos están de acuerdo, ellos no están interesados en adquirir ese bien, y entonces yo como cuarta hermana les compro todo su derecho y unifico en mi persona la copropiedad que tenían ellos, ¿ya? Ese es en general el tema de copropiedad, y ustedes por favor me van a leer del artículo 485 al 504. Eso lo van a leer ustedes. Repito, cuando hablamos del tema de la copropiedad, pues esta puede ser voluntaria y también puede ser forzosa. Entre la copropiedad forzosa vamos a ver los temas de propiedad horizontal y de medianería. Pero pues les voy a dejar una tarea para el siguiente jueves y entonces podemos explicar el tema de medianería y el tema de propiedad horizontal. Pero estas 2 otras figuras o estas 2 otras formas especiales de propiedad también son una variante de copropiedad, pero repito, esa copropiedad que existe en la medianería y en la propiedad horizontal ya son de tipo forzoso. Bueno, ¿y qué es eso entonces de medianería, de propiedad horizontal? Eso lo vamos a ver el día jueves, pero sí hay avances del tema. Vean, en cuanto a la medianería, que es su guía conceptual número 39, vamos a ver que hay medianería cuando hay medianería, o sea, una copropiedad por medianería en una pared, en un foso o en una cerca, pero que sirve de límite y separación de 2 propiedades, que son, o sea, se refieren a bienes inmuebles y que son contiguas o vecinas. Y entonces hay signos exteriores que demuestran que no hay copropiedad, pero mientras se ven esos signos contrarios a la medianería, que son todos los regulados en el 506, entonces vemos que la medianería se presume, ¿verdad?, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de su elevación, punto común, así. Si está así, ahí no hay medianería, ¿verdad? En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en el poblado o en el campo, y también en las cercas, en los vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Entonces, seguramente ustedes han escuchado mucho de la pared medianera. Esa pared medianera, por ejemplo, es una pared divisoria, miren, divisoria entre 2 bienes inmuebles y que son vecinos. No va a haber medianería con la casa que está en la esquina de la tuya. No, habrá medianería con la casa que está a la par tuya, el departamento que está a la par del tuyo. O sea, propiedades contiguas, propiedades vecinas. Y también en el 506 vamos a ver todos esos signos contrarios a la
medianería. Por ejemplo, vamos a ver uno que cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios, ahí hay un signo contrario a la medianería. ¿Y qué significa eso? Que no hay medianería. Ya el artículo 505, en el artículo 505 claramente nos indica los casos en los que se presume que existe medianería, ¿verdad? Que, por ejemplo, les acabo de mencionar en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación, que si están así ya no hay medianería, sino el punto común de su elevación. Esa es, entre otras, ya esa la vamos a explicar específicamente el día jueves, pero ya les doy un avance de lo que puede ser, de lo que es de lo que es la medianería para ser explicado. Luego tenemos como otra forma especial de propiedad, que consiste en la propiedad horizontal. Ahora, la propiedad horizontal también recae sobre bienes inmuebles, pero sobre bienes inmuebles que tienen más de una planta, porque es propiedad horizontal, ¿verdad? Que el horizonte es así, debería llamarse propiedad vertical, pero se llama propiedad horizontal. Bienes inmuebles que tienen más de una planta. Y ahí vamos a ver otras figuras como el piso, el departamento o la habitación. Un piso, por ejemplo, ¿verdad? Es un conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal. Por eso, propiedad horizontal, no vertical, ¿verdad? Sino que en un mismo plano, propiedad horizontal. Ahí, repito, en la propiedad horizontal existen los pisos, existe el departamento y la habitación. En el departamento encontramos una construcción que ocupa parte de ese piso. Y la habitación, pues, es un espacio construido de un solo aposento, o sea, un solo cuartito, pues. Repito, cuando hablamos de la propiedad horizontal, entonces nos referimos a la propiedad que se origina en los bienes inmuebles que tienen más de un piso. Por eso son propios del tema de propiedad horizontal los elementos como el piso, el departamento y la habitación. Entonces, amigos, hoy voy a dejar acá y el día jueves continuamos con medianería, que ya les di un avance, y la propiedad horizontal. Necesito que para el día jueves me averigüen todos estos términos. Ahorita se los voy a enviar y se los voy a leer aquí. Espérenme. Mis jovencitos. Bueno, ahorita se los voy a mandar al chat. Aquí, vamos a ver dónde están ustedes. Sección J. Sí, sección J primero. Uy. SL. Se me perdió la J. Permítanme, chicos. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, solo tengo una pregunta con respecto a la copropiedad. Dígame. Me quedó claro que, digamos, los copropietarios gozan de su parte alícuota, como usted lo dijo. Y, por ejemplo, licenciada, como en el caso que yo... Como la ley lo dice. Exacto. Digamos que somos 4 hermanos nosotros y el terreno, el predio que mi papá nos dejó está dividido en 4, en partes iguales. Yo tengo derecho de usar esa cuarta parte, ese 25% sin perjudicar a mis hermanos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que yo puedo firmar un contrato de arrendamiento para un predio, licenciada, por esa parte que a mí me corresponde? Muy bien, toda la respuesta está en el artículo 491 que leímos y que usted va a leer ahorita también, Carlos.
Solo permítame que usted va a leer el 491, pero permítame porque yo ahorita les mandé la tarea. Ahorita platicamos de los... Digo que por favor buscar el significado de las siguientes palabras: vallado, seto, armaduras, alpardía, mampostería, seto vivo, proindiviso y acequia. Y aquí ya me dieron las gracias. Bueno, estas para servirles. Estas 8 palabritas me las van a buscar para el día jueves, por favor, porque nos van a ser de mucha utilidad para que entendamos los signos contrarios a la medianería. Ahora sí, ya voy con Carlos. Carlos, hemos platicado entonces que un bien puede pertenecer a varias personas, ¿verdad? Entonces, eres copropietario con tus otros 3 hermanos. Tu pregunta es, ¿puedes disponer de la parte alícuota que te pertenece? Por supuesto, léete el 491. Carlos, ¿estás ahí? Licenciada, sí, estoy acá, licenciada, y le ofrezco una disculpa. Fíjese que yo voy manejando y voy escuchando la clase, perdón. Por razón, es entendido. Bueno, entonces te dejo de tarea en 491 y ahí está la respuesta a la cuestión que Dios guarda, hasta Bacho, que la formule ahorita relacionada con el tema de copropiedad. Fíjense pues que estamos dosificándolo para que lo asimilen bien. Ahorita quiero que finaliza la clase y ustedes en estos 15, 20 minutos que quedan deben de ir a leer. No es que finalizó la clase y ya no van a hacer nada. Por eso pasemos. Debe quedar bien clarito que un bien o un derecho puede pertenecer a varias personas. Que cuando ese bien, ese derecho pertenece a varias personas, estamos ante una copropiedad. Que la propiedad puede ser voluntaria y también puede ser forzosa, como en el caso específico de la medianería y de la propiedad horizontal, que vamos a ver luego. Pero puede ser una copropiedad voluntaria si, por ejemplo, ustedes deciden de común acuerdo entre 3 o 4 personas comprar un bien, ¿verdad? Ahí es en forma voluntaria. Entonces van a adquirir ese bien, van a celebrar un contrato. Ya leímos este artículo 1517 del Código Civil, en donde nos indica en qué casos hay contrato, cuando varias personas pues están de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahí lo tenemos claramente, ¿verdad? En el tema de la copropiedad, ahí también podemos ser copropietarios en el caso de las herencias. Especialmente procede esto cuando la herencia es a título universal, porque ahí se transmiten. ¿Se recuerdan cuando vimos el patrimonio? Ahí se transmite en su totalidad el patrimonio, ¿verdad? O sea, bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, se transmite a los presuntos herederos. Y puede ser que exista un solo heredero, no hay problema, pero si hay 2, si hay 7, si hay 8, ¿verdad? En donde está la cónyuge o el cónyuge sobreviviente y 7 hijos, por ejemplo, ahí todos van a ser copropietarios de los bienes. Y esa es otra de las formas, y hasta que se haga la partición de acuerdo al artículo 1108, entonces ya tenemos la propiedad exclusiva de ese bien. En esta segunda columna tienen ahí todos los derechos y obligaciones de los copropietarios, o sea, de todo lo que nace en la copropiedad, y su articulado, pues ahí está del 491 al 498 en cuanto a ese tema. La copropiedad, así como nace, también puede extinguirse. Y ya vimos los casos de extinción de copropiedad que se encuentran regulados en el 503 del Código Civil. Con el tema de copropiedad, quiero que tengan siempre claro que hay 2 figuras más. Una que se llama derecho de tanteo y otro que se llama pacto de indivisión. En la copropiedad están ejerciendo su derecho de propiedad en relación a la parte alícuota que les pertenece, pero no olviden que nadie está obligado a mantenerse en la comunidad y que por lo tanto pueden solicitar la indivisión. Entonces,
ese pacto de indivisión consiste en conservar la cosa indivisa, ¿verdad? Por tiempo determinado, y ese tiempo no debe exceder de 3 años. Sin embargo, ¿verdad? Como plazo. Puede ser prorrogado por otro acuerdo, ¿verdad? Por acuerdo entre las partes, celebran un nuevo acuerdo y lo van a celebrar por un plazo más de 3 años, tal como lo regula el artículo 493. El derecho de tanteo, tengan mucho cuidado, porque es una limitante y es un derecho que tienen los copropietarios, obviamente aquí en la copropiedad, porque muchos creen que como tienen el pleno derecho de su parte alícuota, entonces sí pueden disponer y pueden gozar de esa porción que le pertenece, pero si en caso quiere venderla, por ejemplo, no olviden que hay un derecho preferente para los copropietarios, tal y como está en el artículo 498. Ya vimos que si se hubiere de poner en explotación todo, explotación implica el arrendamiento también, todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones de que ofrezca la mejor propuesta. Primero ejercen su derecho de tanteo los comuneros y luego sí ya puede realizarse el contrato que le parezca y que le conviene con personas que están fuera de la comunidad. Repito, ¿hay alguna duda, compañeros? Ahí les dejo. Dueño es lo mismo que copropietario. Así es, ajá, así es. Con dueño o copropietario. Gracias, licenciada. Alguien escribió aquí, pero se fue la preguntita, no sé quién era. Pregunte, activando su micrófono, pero había alguien que escribió aquí una. Solo con una pregunta. ¿Qué pasa si uno de los condueños viene y vende la propiedad sin ofrecerla a los demás? ¿Tiene algún tipo de sanción o algo? No, ahí hay una nulidad del negocio jurídico. Una nulidad porque no se han cumplido con lo establecido en la legislación. Ahí hay nulidad. Ajá. Gracias. Claro que tiene que promoverse y ser declarada por órgano jurisdiccional competente. Ajá. Gracias. Román, no sé si Román. Buenas tardes, licenciada. Sí, mi pregunta era esta, ¿no? De que si se puede donar mi parte proporcional de la copropiedad. Porque usted hablaba del contrato de compraventa y tal, ¿no? Pero mi duda me quedó un poquito más específica en saber si se dona. En cuanto a la donación, lo puedes hacer, obviamente debes tener presente el derecho de tanteo, ¿verdad? Entonces le vas a comunicar a tus condueños que quieres donar esa parte que te corresponde y que si alguien está interesado en eso, porque tú lo quieres realizar así. Ellos demuestran entonces que no tienen interés y ya procedes a donarla. Pero siempre acá se necesita el consentimiento de los demás, ¿me entiendes? Sí, solo para ser un poquito más claros, por ejemplo, en el caso de donarla, bueno, un caso específico, ¿no? Resulta que terminamos mal, ¿no? La familia y recibimos la herencia 4 hermanos, por ejemplo. Y entonces veo que pues yo económicamente salí mejor. Y entonces por ejemplo, tengo un hermano o hermana que es copropietario y que yo le quiero donar mi parte proporcional de la propiedad. Entonces, en todo caso, si con el consentimiento se la dono, entonces quedaría prácticamente el 50% para esta persona y el 25% para las otras dos, ¿verdad? Sí, pues sí, porque le vas a donar la parte que te corresponde a ti. Entonces va a crecer el derecho que ella tiene, porque ella tiene una parte sobre ese bien, ¿verdad? Sí, pues por entonces ejemplo, no habría si ella tiene un 25% y tú le donas tu 25%, la parte de ella creció a un 50%, ¿verdad? No había problema en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más?
¿Solo? Entonces dejamos ahí y nos vemos el día, ahí tienen su tareita, se las mandé al chat y nos vemos el día jueves.